En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra, empero, estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así comienza la Biblia, el único libro que es patrimonio de la humanidad, y entre los estudiosos simplemente se lo denomina así, el libro. Da la impresión de que muchos de los acontecimientos que hoy vivimos como género humano, las noticias que vemos reproducidas en los informativos, tienen su matriz, su origen, su discusión incluso en lo que aquí se cuenta. Es curioso porque hasta el siglo XIX nadie osaba dudar de los hechos aquí revelados. Eran inspiración divina. Sin embargo, precisamente a raíz del siglo de las luces, no pocos investigadores, sobre todo arqueólogos, intentaron hacerse la gran pregunta. ¿Hay hechos constatables? ¿Hay evidencias arqueológicas tan duras como la piedra que demuestren que esto es verdad? Y así empezó una discusión que todavía no ha terminado, y una discusión que podemos amablemente y con todo el respeto trasladar a todos los hogares. ¿Qué hay de cierto en este libro que es histórico o es un cúmulo de mitos? Esa división puede hacernos aprender. Precisamente nuestra idea esta noche es separar luz y tinieblas y disfrutar con el siguiente documental, producido por James Cameron, director de Titanic, entre otras grandes obras. Un documental asombroso en su ejecución y en su factura. Un documental que habla de una nueva teoría, de un nuevo paso para intentar explicar desde la ciencia arqueológica lo que aquí se narra. Hablamos del Éxodo, de uno de los episodios de esta gigantesca y maravillosa novela que convulsionaron al mundo. El Éxodo del pueblo elegido de Egipto. El Éxodo y la apertura de los mares, el Éxodo y las 10 fatídicas plagas. ¿Ocurrieron de verdad? ¿Hay datos para saber que eso ocurrió? ¿O simplemente son transmisiones orales de simples leyendas? Después de disfrutar con este documental maravilloso, en el que tenemos o no tenemos por qué estar de acuerdo, yo les emplazo aquí, a nuestro habitual estudio, nuestra nave del misterio, para con los mejores especialistas analizar los pros y contras de esta y otras muchas historias de la Biblia. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de la Iglesia, del periodismo, del reporterismo de investigación, de la arqueología y de la universidad. Y sobre todo lo que queremos esta noche tan especial es que ustedes extraigan, como siempre, su propia conclusión. Les espero aquí, después de descodificar el Éxodo. ¿Es cierto lo que dice este documental? ¿Es cierto lo que nos propone en torno a los nuevos hallazgos? Ese faraón Ammosis, esa estela misteriosa que habla del Éxodo. ¿O hay muchas dudas? Yo las tengo, por lo menos, y voy a intentar resolverlas con todos ustedes. Para ello nos hemos documentado y nos hemos dado cuenta de que en los últimos 50 años los libros que tratan este asunto están completamente enfrentados, no hay término medio. Unos hablan de pecados de la Biblia, otros aseguran que la Biblia tenía razón. Esa discusión, por supuesto educada y armoniosa y con todo el respeto, debe continuar. Para eso, dentro de unos instantes, en apenas unos minutos, estas 6 sillas serán ocupadas por periodistas de investigación, por catedráticos, especialistas en cristianismo primitivo, por sacerdotes, por arqueólogos, y entre todos intentaremos lo más importante, saber un poco más de un mundo apasionante, pero también lleno de tinieblas de siglos que vamos a ver si esta noche en parte se desvanecen. Les espero aquí en nuestro debate, esta noche, debate especial, en tan solo unos minutos. Buenas noches. ¿Qué les ha parecido el documental? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen dudas? Aquí hay un poco de todo. Creo que hemos podido reunir a un grupo de auténticos especialistas que seguramente nos resuelvan muchas preguntas. Tengo en las manos, por cierto, como muestra, un mero documento, un libro quizá desconocido para el gran público, que lleva reeditándose desde 1959 y que dicen es uno de los más vendidos del mundo. Werner Keller, y la Biblia tenía razón. Es un poco la muestra de cómo muchos hombres de ciencia han intentado comprobar si la Biblia era algo más que un libro, como muchos piensan, que recopilaba hechos ficticios, fábulas, leyendas.
desde el punto de vista de la investigación. Hoy vamos a intentar conjuntar ambos mundos, o por lo menos resolver algunas dudas que todo el mundo quizá tenga. La fe explica ya de por sí los contenidos de la Biblia, o sin embargo habría que buscar pruebas tan sólidas como la piedra para saber que esos personajes y todo eso que se cuenta ocurrió en realidad. Tengo que decirles que tampoco estamos quizá muy de acuerdo, o no, también tenemos dudas en torno a lo que hemos visto. Esa investigación, producida por James Cameron, ni más ni menos, el director de Titanic, entre otras grandes películas, nos habla de un hallazgo sorprendente, el éxodo con otros ojos, un éxodo que, según estos investigadores, ocurrió realmente, pero tenía ciertas explicaciones. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver qué piensan nuestros invitados, y como digo, son invitados de excepción. Empezamos por don José Manuel Vidal, periodista del Mundo, ha hecho reportajes francamente interesantes. Uno de los últimos, que vamos a hablar de él, San Pablo se levanta de su tumba, también tiene que ver con hallazgos de última hora y arqueología bíblica. Bienvenido, amigo. Bien hallado, buenas noches. También nos acompaña, también está con nosotros el padre José Francisco Guijarro, escritor, además nos ha dado también mucha luz en muchos casos interesantísimos y espero que hoy haga lo propio. Bienvenido, padre. Muchas gracias, buenas noches. Tenemos a nuestro gran bestseller, hay que decirlo, internacional y cada vez más buen amigo, compañero, y que ha investigado y se ha apasionado con la arqueología bíblica muchas veces. Creo que tiene claves ocultas que va a ir deslizando a lo largo del programa. Don Javier Sierra, bienvenido, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, encantado de compartir la noche de Navidad contigo. Y también tenemos especialistas en otras culturas, claro que sí, porque ¿cómo se pueden ver estos hechos tan apasionantes, tan increíbles, hechos que han conmovido y condicionado toda nuestra historia, lo que se escribe en la Biblia, en el libro sagrado? ¿Cómo lo ven otras culturas? Por ejemplo, el Islam. Tenemos con nosotros a Andrés Guijarro, arabista, traductor, un prestigioso estudioso de esa cultura. Bienvenido, amigo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Sí. Y nos acompaña también, y además muchos le conocéis por sus intervenciones también en este programa, autor de otros libros de esta guía para entender el Nuevo Testamento. Nos acompañó ya en aquel debate clásico de cuarto milenio que fue el Código da Vinci, el catedrático Antonio Piñero. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Sé que tienes muchas cosas que decirnos. Bueno, ya veremos, algunas. Vamos a ver qué nos cuenta también don Antonio desde el punto de vista de los estudios rigurosos y también de la enseñanza universitaria. Y nos acompaña también don Nacho Ares, director de la prestigiosa revista de arqueología, cómo no, tenía que estar aquí presente esa ciencia que nos desentraña los misterios de la Tierra, que está pico y pala, como vemos ahí, sacando a veces evidencias que para muchos podrían cambiar la historia. Nacho Ares, bienvenido, amigo. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Pues estamos todos y queremos primero saber quizá la opinión de estos amigos sobre el documental que hemos visto, sobre el Éxodo. El planteamiento de estos investigadores es que el éxodo realmente ocurrió, que tenía ciertas explicaciones. Por ejemplo, hablan de que hubo 10 plagas de Egipto, ustedes lo han podido comprobar, pero que se debieron quizá a una gran explosión en la isla de Santorini y que todo ese efecto científico, físico real provocó lo que, según la Biblia, eran las 10 plagas de Egipto. Pero también habla de cómo se abrió un mar, ellos dicen que era un lago, no un mar, es decir, muchas cosas. Pero el éxodo ocurrió, es una fábula, es una especie de transmisión de la fe, ¿o son hechos reales? José Manuel Vidal, vamos primero, si os parece, con una ronda rápida de opiniones y luego entramos en debate. ¿El éxodo ocurrió, en tu opinión? A mí, a nivel general, antes de entrar en el tema concreto del éxodo, me parece comentar que el reportaje, yo distinguiría la forma y el fondo. La forma me parece excepcional, como no podía ser menos, hecho por quien lo hizo. El fondo me da la sensación de que es un reportaje de tesis, que llamamos periodísticamente, es decir, que se podía probar lo que se ha probado o que se podía probar, si no todo lo contrario, si también otras cosas. Y por lo tanto, habría que ver, ahora entraremos a fondo en los distintos apartados de ese reportaje fenomenal en cuanto a la forma, pero problemático en cuanto al fondo, claro. Desde luego la forma es espectacular, unos medios que nos dejan impresionados, prácticamente viajábamos en el tiempo con esta producción de James Cameron, pero claro, lo que se cuenta es real o se podrían haber contado otras cosas. Padre, ¿el éxodo ocurrió realmente? ¿Tenemos que creer que eso ocurrió como se nos cuenta en la Biblia? A mí me interesa más es ver que efectivamente había una conciencia colectiva de que algo había pasado en el tiempo de los antepasados. Y entonces, a través del análisis de ese texto, lo interesante es llegar a descubrir esa conciencia que tenía el pueblo de Israel de lo que había pasado antes. Claro, hay un recuerdo transmitido de haber estado en Egipto,
un recuerdo de haberse liberado de Egipto y una conciencia fuertísima de que no se habían liberado ellos por sus propios medios. Sino que ha habido una ayuda sobrenatural, vamos a llamarlo así. Ahí es donde ellos descubren y transmiten lo que es la línea medular del libro del Éxodo, que es la conciencia y la intervención de Dios. Javier Sierra, tú que te has interesado y sigues haciéndolo durante años, uno de tus últimos libros habla de una edad de oro, habla de una edad de misterios en la antigüedad que no hemos sabido comprender los hombres del siglo XXI, la sensación de que pasaron demasiadas cosas que hoy quizá con nuestros elementos hemos perdido la forma de descifrarlas. Hubo hechos, si el éxodo ocurrió, que se abra un mar, que ocurran esas plagas casi teledirigidas, si se permite la palabra, son hechos, no sé si sobrenaturales, enigmáticos. ¿Tú qué opinas? ¿Ocurrieron? ¿Pudieron ocurrir así? Bueno, yo creo que el debate, la clave de todo esto es saber o determinar si nos enfrentamos a un texto que es un reportaje, es decir, ¿vamos a considerar el Éxodo un reportaje o lo vamos a considerar el recuento de una tradición más o menos exagerada y dentro de los mitos que existían en esa época, en la era de la redacción del Éxodo? Yo creo que hay un poco de todo, es decir, que hubo unos hechos que dieron pie a esa interpretación. Y la clave de este reportaje de James Cameron va un poco por ahí. Claro que está dentro de una tradición que se ha hecho muy popular en estos últimos 20 años, en estas últimas 2 décadas, que es la de tratar de interpretar los grandes hechos históricos de la antigüedad dentro del contexto geológico, climático o paleoclimático. Esto es muy interesante. Se ha buscado, por ejemplo, interpretación recientemente a las historias del diluvio universal en función del cambio climático que vivió nuestro planeta hace unos 8 o 9 mil años. Es decir, hubo un deshielo, como el que puede haber dentro de poco tiempo en nuestro planeta, subieron los niveles de las aguas, perdimos el perfil costero de la antigüedad y se reescribió la historia porque realmente hubo un diluvio, hubo una inundación masiva. Que luego se interpretó con ciertos códigos. Exacto, luego se interpretó con el código divino. Lo que propone Cameron es ajustar la cronología, pero hay que ajustarla, en eso no todos están de acuerdo, de la erupción de Santorini hacia el 1500 a.C. con los hechos del Éxodo. Al ajustarse se encuentra una explicación razonada, científica, a muchas de las cuestiones que propone la Biblia, pero quedan otras muchas por explicar, lógicamente. Claro, la gran pregunta que se están haciendo los amigos después de ver este documental es que parece también una tesis que puede ser metida con sacacorchos, ¿no? Pienso esto, luego elaboro una serie de planos para que todo coincida. Andrés, luego iremos profundizando, pero aunque sea brevemente, ¿cómo se ve, por ejemplo, el Éxodo en otras culturas como el Islam, de la que sabemos realmente bastante poco? Bueno, el Éxodo es un acontecimiento que efectivamente aparece recogido en el Corán, que es el texto sagrado del Islam. Y bueno, el Islam, es decir, los acontecimientos de la Biblia, los personajes de la Biblia, los elementos bíblicos en general, a la luz de la tradición islámica, en principio la tradición religiosa, basada en el Corán, y otras tradiciones también, de naturaleza más esotérica, pues, aportan una luz especial. No es una luz desmitologizadora, más bien al contrario, aporta elementos que, bueno, desde un punto de vista racionalista se podrían denominar elementos míticos. El Islam no presta tanto atención a los acontecimientos históricos como tales, es decir, efectivamente en el Corán aparece el Éxodo, aparece Moisés, aparece el episodio de la zarza ardiente, aparece el episodio... de coincidencias. Aparecen esos elementos, pero expresados de otra forma y desde luego no dando tanta importancia a la localización física o a la historicidad. Son acontecimientos fundamentalmente espirituales. Don Antonio Piñero, ¿y usted qué opina de este reportaje, que todos estamos de acuerdo en que está maravillosamente hecho y estamos de acuerdo en que no tenemos por qué estar de acuerdo con él? Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que está maravillosamente hecho y estoy totalmente en desacuerdo con la tesis del reportaje. El reportaje viene a decir, sencillamente, para que lo entienda la gente, la Biblia tiene absolutamente razón en todo lo que dice respecto al Éxodo. Y yo creo que la opinión de la universidad y de la ciencia en general es el Éxodo no ocurrió, si es que ocurrió, exactamente como lo dice la Biblia, sino de otra manera, y no como lo dice el reportaje. El reportaje no es que cambie el mapa, exactamente. El reportaje lo único que hace es localizar en otros sitios los datos de la Biblia, pero diciendo los datos de la Biblia son verdad.
Bueno, pues yo le digo a la gente que incluso en el texto que tenemos, en el Éxodo, que tú has dicho que es un texto hebreo del siglo VIII, yo creo que es mucho más cercano a nosotros. La última definición de ese texto es probablemente del siglo V o VI, 200 años más tarde. Realmente ni siquiera todas las manos que han intervenido en ese texto están de acuerdo en que los israelitas pasaron el Mar Rojo. Es decir, analizando el texto hebreo del Éxodo, solamente una de las manos, una solo, que es la mano sacerdotal, habla del paso del Mar Rojo. Si ya resulta que tenemos un texto tan problemático cuando analizamos la Biblia hebrea, ¿cuánto más problemático será decir, vamos a coger el texto del Éxodo, lo vamos a interpretar como hace el reportaje, de una manera absolutamente unilateral, pasó esto, pasó esto, pasó esto? Digo, pues no, señor. Probablemente no ocurrió casi nada de lo que usted está diciendo desde el punto de vista histórico, aunque sí estoy de acuerdo contigo en que ahí hay una tradición, un sentimiento del pueblo, pero yo lo interpreto como una leyenda fundacional de un pueblo. ¿Mito o verdad científica constatable con pico y pala a nivel arqueológico? Parece que hasta el siglo XIX prácticamente nadie se preguntaba si lo que contaba la Biblia era verdad o no. Se daba por hecho que era cierto. Y prácticamente a partir del siglo XIX, sobre todo con bastante pasión, algunos investigadores intentan tener esa prueba sólida y física que en tiempo ya de racionalismo argumente lo que se cuenta en ese libro, tan maravilloso por otro lado, eso es indiscutible, tan poderoso, y que, como digo y repito, para que también mucha gente joven que está escuchándonos, que a veces pone las noticias, que ve ciertas cosas, que sepa que lo que está pasando en el 2006 y ya en este futuro 2007, todavía son secuelas en el fondo de hechos que pasaron hace tantos siglos. Nacho Ares, compañero, director de la revista Arqueología, tú sigues todas las noticias, vamos a hablar, no se pueden perder, vamos a hablar de elementos concretos que parece que son los grandes tótems de la arqueología bíblica. Vamos a hablar, si les parece, del Arca de la Alianza, de objetos que probarían algunos, se habla de un titulus crucis, por ejemplo, diferentes hechos que se recogen en Sagradas Escrituras y que siguen estando ahí, ¿no? ¿Son verdad? ¿Ocurrieron? ¿Son la certificación de que eso pasó? Nacho, hay mucho fraude, evidentemente, ha habido mucha gente que se ha interesado en crear reliquias falsas, hay otros datos que parece que son interesantes. Tú, como experto en la historia, en la arqueología, ¿qué opinas de lo que hemos visto? ¿Del Éxodo? ¿Ocurrió? ¿Hay algún dato arqueológico para saber que eso ocurrió o te parece tomado muy con pinzas? Sí, redundando un poco lo que se ha comentado en esta mesa en estos primeros minutos, yo quisiera ser más categórico. Desde mi punto de vista, el Éxodo no existió. Y es más, yo creo que la idea que nosotros tenemos del Éxodo, a través del Antiguo Testamento, no es más que una recopilación de diferentes tradiciones locales, muchas de ellas de Egipto, eso sí que es cierto. Luego lo podremos introducirnos un poco más en el tema, pero la leyenda, yo hablo ya de leyenda, de cuando se abren las aguas, tiene su reflejo en un texto literario egipcio muchísimo más antiguo. Pues todos esos son pequeños elementos que poco a poco van aglutinándose en una tradición, la tradición de un pueblo, y que desde el punto de vista arqueológico, ni desde el punto de vista filológico, me atrevería a decir, no hay ni una sola prueba que demuestre la existencia real del Éxodo. Incluso voy más allá, hay algunos egiptólogos, como Claude van der Sleyen, que dando ese paso adelante menciona incluso que Moisés es una figura inventada. Una figura inventada por la tradición que no tiene ningún respaldo, no solamente desde el punto de vista histórico, sino que no hay documentos reales, históricos, que hablen de esa presencia tan importante, según el Éxodo, del pueblo de Israel en Egipto. Es más, las únicas referencias vienen a través del Antiguo Testamento. Tan extraño que los egipcios, que tenían relatos de acontecimientos históricos muy importantes que ellos habían vivido, para bien o para mal, incluso las grandes derrotas siempre le daban la vuelta a la tortilla y decían que las habían ganado, pero en ningún caso, en ningún elemento de estos epigráficos aparece mención alguna a la posible presencia de Israel en Egipto, ni siquiera la famosa estela de Israel, en donde aparece la primera mención histórica de Israel. Muchos egiptólogos están en contra de que realmente haga referencia a Israel. Muy interesante lo que dices, Nacho, muy rotundo, para ya poder comenzar el debate, que yo creo que va a ser enriquecedor, que va a ser con todo el respeto para todo el mundo, y como siempre, los amigos que están ahí sacarán su propia conclusión. Hay una cosa que a mí me ha extrañado del reportaje, que
que es que esa estela en la que prácticamente se basa para cambiar algunos acontecimientos, pues no, ni siquiera aparece, es una especie de recreación tridimensional. Y lo que se nos cuenta va mucho en la conspiranoia, que es cierto que nos gusta mucho aquí en Cuarto Milenio, que es que como tantos otros objetos importantes para demostrar ciertas cosas, están escondidos en oscuras salas de museo. Es cierto, Nacho, que hay muchas cosas escondidas, que por ejemplo en Egipto se cuenta, tú conoces, Egipto es tu segunda casa, que hay como el 80% bajo la arena. Pero ¿por qué todo se basa, o gran parte se basa, en una estela que nos habla de que sería el documento que dice que esto ocurrió en aquellos tiempos antiguos y no vemos la estela? Es una pregunta que yo me hago. Hombre, la estela de Ahmosis es quizás el único elemento histórico, pero la reinterpretación que se hace del contenido de ese texto es a lo que se agarra Cameron para intentar justificar la tesis que él propone, ¿no? Quizás uno de los momentos más convulsos de la historia de Egipto es el comienzo del Imperio Nuevo, para redondear el 1500 a.C., cuando una serie de reyes de Tebas, del sur del Valle del Nilo, pues consiguen expulsar a los Hicsos, unos pueblos que ni siquiera se sabe de dónde venían, ni siquiera se sabe a ciencia cierta quiénes eran. Se cree que venían de algún lugar de la franja siro-palestina, que eran pueblos pastores. Es todo un poco, me atrevería a decir hasta que una especie de cuento de hadas, ¿no?, como se dice en el documental, pero que no justifican ni respaldan en ningún momento la existencia del éxodo tal y como lo pensamos, ni siquiera con una figura, un cabecilla tan importante como la figura de Moisés, que prueba de este vacío histórico es que con consultas, bibliografía, literatura científica de cualquier investigador desde hace 2 o 3 décadas, y cada uno ubica el éxodo en un reinado diferente, de un faraón diferente de la historia de Egipto. La sensación que nos llevamos con esto es que los egipcios, el pueblo egipcio era muy compilador de sus cosas y no registra elementos tan importantes como estos. Yo abro ya aquí el debate, podéis hablar perfectamente. Vamos. A mí hay algo que me... Ha hablado, perdóname, Javier, simplemente para dejar, también lo ha dicho Antonio Piñero, leyenda. Nacho se ha atrevido a decir incluso que quizá algunos personajes básicos para la historia, básicos han sido, no existieron. Luego Andrés nos va a contar algunas curiosísimas coincidencias y ampliamos el debate. Mito, leyenda, cuento de hadas, como ha dicho Nacho. A mí lo que me sugiere todo esto es que quizá hubo una evidencia histórica, es decir, en aquella época hubo corrientes de inmigración semitas en Egipto. Egipto no eran solo los egipcios, había gente que venía de otros lugares. De hecho, en el documental aparecen referencias a esa presencia de semitas en distintos momentos, pero sí que es cierto que este documental, yo me atrevería a decir, tergiversa algunos datos. Por ejemplo, en el documental hemos visto las tumbas de Beni Hassan, con esas maravillosas pinturas donde se ven a los hebreos con sus animales yendo de viaje, ¿no? Bueno, esas tumbas... Para este documental, prueba básica de que el éxodo existió. Claro, pero esas tumbas pertenecen a la 12 dinastía. Claro. Es decir, 500 años antes 500 años antes del supuesto éxodo, ¿no? Del 1500. Estuvieron en Egipto, es una tergiversación histórica, obviamente, porque yo en concreto hace muy poco tiempo tuve la ocasión de visitar el Museo Bíblico de Ámsterdam, donde tienen unas losas de esas tumbas, en concreto de la tumba de Numhotep, que era uno de los nomarcas, uno de los reyes de esa zona, y pertenecen efectivamente aproximadamente hacia el 1300 y pico antes de Cristo, es decir, unos 200 años casi antes de la época supuesta del éxodo. Luego, eso no puede ser considerado como prueba para este documental, y es tomado como prueba. El gran problema que tenéis, gran problema o gran virtud o gran enigma, es que casi todo está en interrogantes. Casi hasta todo. La propia presencia, muchos dicen, del propio Jesús de Nazaret, sigue siendo motivo de... Precisamente porque hay interrogantes estamos aquí, pero claro, pasa una cosa. Por el relato de la Biblia parece que los israelitas lo que estuvieron en Egipto fueron 3 generaciones. Por mucha poligamia y mucha fecundidad que tuviera el pueblo, si habían llegado 12, pues claro, el que se fueran los descendientes de esos 12 en la 3ª generación tampoco era un acontecimiento tan grandioso en la historia de Egipto como para dejarlo reseñado. Si habían ido, 12 muertos de hambre que habían ido a comprar cereales porque había más cereales en Egipto, bueno, los egipcios también eran semitas, que en su tierra de origen, en Palestina, pues entonces, claro, los que se pudieron ir, pues tampoco eran tantos. Claro, es un acontecimiento que para los israelitas que se han ido,
es un acontecimiento grandioso, porque es el origen de ellos, que pasan de ser unas familias a ser un pueblo articulado en 12 tribus. Pero que los egipcios pues igual ni se dieron cuenta y fueron corriendo unos cuantos detrás de ellos, unos soldados y para de contar. Padre, hechos como que pueden llamar la atención de la gente, esa escena que todos hemos visto en el cine, en los cuadros de los mejores pintores de todos los tiempos, del mar abriéndose en dos y permitiendo el paso, ¿eso hay que creerlo? El agua que se abre y que se cierra es un elemento teologal de la Biblia que aparece varias veces. En la creación, Dios crea la tierra seca, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo y poniendo en medio una bóveda. En hebreo dice raquía y es la misma raíz de martillazos, o sea, es como una bóveda de bronce, que era el metal que se usaba entonces, para que no se caiga el agua que hay arriba. De vez en cuando se filtra algo de agua y es que llueve. Pero en el relato del diluvio, al que hacías tú referencia antes, se dice que es que Dios, como castigo de los pecados de la humanidad, abre las compuertas del abismo y las compuertas del cielo, con lo cual se vuelven a unir aguas con aguas. O sea, es una expresión teologal de la destrucción de la creación por el mismo Dios. Que luego tuviera una referencia arqueológica, que hubo una inundación, inundaciones hay muchísimas en todas partes. Pero claro, la idea es esa. Pero y entonces, claro, el pueblo le hablas de referencias teologales, sí, de una historia teológica, y lo que nosotros estamos planteando aquí es que este relato del Éxodo hasta el siglo XIX y en parte hasta el siglo XX, por la mayoría del pueblo, ha sido creído al pie de la letra. A pies juntillas. Y sin embargo, ¿cómo ahora... lo creyeron y cómo lo interpretaron los que lo escribieron y los que lo leyeron? Al pie de la letra, estaban convencidos. El individuo que escribe probablemente, como yo sostengo, en torno al siglo V o VI, la última redacción de este libro, ese individuo está convencido de que lo que está escribiendo ocurrió así, tal cual. Entonces el problema está... Pero él no estuvo allí. No, por supuesto, pero está convencido de eso. Es lo que le llega a él de la tradición oral. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos ahora, si después de 19 siglos, 20 siglos en que todo el pueblo cristiano lo ha creído al pie de la letra, hay que decirle también honestamente que incluso ahora los teólogos católicos, aquellos que están enseñando teología no en el sermón diario de la iglesia o semanal, no, sino desde su cátedra o en los seminarios, pues no hay ni uno solo, que yo sepa, serio, ni un solo teólogo católico que afirme que el Éxodo ocurrió tal cual lo cuenta la Biblia. ¿Saben lo que me desconcierta a mí de todo lo que hemos visto, un poco al hilo de esto, por ejemplo, de la apertura de las aguas, etcétera, y que yo no le encuentro una interpretación? Esa parte en la que visitan los tesoros de Micenas y aparecen esas estelas no interpretadas en las que se ve a un jinete con un carro que parece egipcio persiguiendo a alguien con un bastón o con una espada, atravesando las aguas. Para hacer un favor a la gente que se está incorporando, que no haya podido ver el documental, muy breve, ocurre que estos investigadores que intentan investigar el Éxodo viajan a Micenas en busca de unas pruebas que son... Sí, bueno, unas pruebas que son un tesoro datado, fechado en torno a la fecha que se supone que ocurrió todo esto, en torno al 1500 a.C., y allí aparecen no solamente el oro que Schliemann atribuyó a Agamenón, sino unas estelas mortuorias que no han sido interpretadas a fecha de hoy convincentemente. Y en una de esas estelas se ve a un jinete egipcio, o parece un jinete egipcio, por lo menos el carro parece egipcio, atravesando lo que son unas caracolas hechas en piedra que simbolizan, bajo esta óptica, la apertura de las aguas. La gran duda, que es lo que yo no he podido comprender, y creo que es una aportación interesante de este documental, es ese mito de la persecución a través de un corredor de aguas que se abre, llegó a ser tan poderoso que brincó a Atenas ya hace tanto tiempo. Es que no vamos a discutir lo del mito. Lo que yo te puedo decir es que esa estela primero es un poco posterior. Es un poco posterior, no es de la época micénica tal cual. Y es mucho más sencillo. ¿No os habéis fijado que en el mismo documental sale un vaso micénico, un vaso con las mismas volutas y las mismas estelas? Es que esas se repiten en todo geométrico. Entonces, si admitimos eso como prueba, Javier,
tendríamos que admitir que hay 100 descripciones o 200 descripciones del Éxodo en Micenas, lo cual es absolutamente imposible. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos mucho debate por delante, vamos a ver imágenes de arqueología bíblica. Solo les adelanto una cosa, sobre todo con Nacho Ares, y que luego puede ser debatido por los demás. Haremos un recorrido por algunas piezas que a lo largo de los últimos años han intentado avalar, con más o menos fortuna, la existencia no solo de estos hechos tan antiguos, sino hablamos del propio Jesús de Nazaret. Urna de Jesús con inscripciones, se habló incluso en el año 96 de un extraño hallazgo de lo que decían que eran nichos o ataúdes de la Sagrada Familia. Se habla también de una cosa que me parece muy curiosa, muy interesante, el Titulus Crucis, posiblemente ese cartel mortuorio que estuvo encima de la cruz de Jesús de Nazaret, un sinfín de cosas que llegan hasta nuestros días, porque, como decía, José Manuel Vidal ha hecho una crónica de algo que ha convulsionado en el Vaticano, en el propio Vaticano, el lugar más vigilado y cartografiado imposible, se ha encontrado, dicen, la tumba de San Pablo. En el fondo, elementos para saber si hay algo de realidad. Está claro que han cambiado el mundo, pero ¿hay algo de realidad constatable o simplemente leyendas? Voy a despedir este primer bloque simplemente hablando de 10 cosas que ponen la carne de gallina, que son agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, ganado enfermo, úlceras, granizo, langostas, oscuridad y tinieblas y muerte de los primogénitos. Esto, por si alguien no lo sabe, son las 10 plagas de Egipto. Otro de los fenómenos extraños que ocurren en ese episodio fascinante que es el Éxodo. ¿Ocurrió realmente? En el documental dicen que sí. ¿Ocurrieron las 10 plagas, repito, teledirigidas por la divinidad para castigar a ese pueblo? Vamos a debatirlo aquí, con estos especialistas de excepción, en Cuarto Milenio. Era otra, su finalidad era otra. Andrés, es a nosotros. Permíteme, porque hemos ido unos minutos a publicidad, pero es que esto es incontenible. O sea, este debate que están teniendo 6 maravillosos amigos, 6 especialistas que están analizando estos hechos desde el punto de vista de la Iglesia, del periodismo, del reporterismo de investigación, de la arqueología, de las otras culturas y de la universidad, están aportando de verdad cosas que son muy interesantes. Vamos a ir un momento por partes, luego volvemos al debate intenso que teníamos. José Manuel Vidal, periodista del Mundo, autor de este último reportaje, la última gran noticia de arqueología bíblica sería esta, la tumba de San Pablo. ¿Querías precisar algo a lo que antes comentaban sobre que quizá el debate estaba yéndose a unos términos que no te convencían del todo? Sí, yo creo que algo de real tiene que haber. No se puede inventar, nadie Solo se puede un mito no puede cambiar la historia de esa forma. Ni nadie se puede inventar esos mitos tan seguidos, tan reales, tan fundantes, ¿no? Que han cambiado tanto la Surgir historia. de la nada y de la invención algo tan poderoso que guía los destinos de un pueblo y que cambia la humanidad. Lo que hay es una vivencia religiosa, y como tal vivencia religiosa lo vieron ellos. Y si nosotros ahora intentamos interpretar con una objetividad ultramaterialista lo que encontramos en el texto, estamos tergiversando la interpretación del texto, aunque lo estemos interpretando al pie de la letra, porque no estamos entendiendo lo que entendieron ni los que lo escribieron, ni los que lo leyeron de primera lectura. Pero usted, padre, dice que lo vivieron realmente. Es como cuando hablamos a veces de hechos sobrenaturales que contamos habitualmente en este programa. No sabemos qué pasó, pero ellos lo vieron. Claro. Me gustaría que, antes anunciábamos que Andrés tenía una cosa, simplemente para finalizar un poco el debate sobre el documental en sí, que estamos viendo que no es que salga muy bien parado, sale bien parado como factura, pero sale dudoso en cuanto a la intención. Y Andrés tiene una cosa ahí que me parece muy interesante, por lo menos para dejarlo, que es que en otras culturas como el Islam aparecen algunas cosas que dan la razón perfectamente a James Cameron y su producción, en estos nuevos emplazamientos de este hecho sobrenatural. A Jacobovic, Sí, bueno, claro. más que a James Cameron, que es... Bueno, Cameron, siempre... el que invierte ahí, que también te aseguro sí, que es bueno, importante. yo al documental también le pondría bastantes peros, no me ha convencido demasiado en muchos aspectos, pero hay un tema, me parece curioso, ¿no? Una curiosidad.
que es que bueno, él propone que el monte Sinaí no se encuentra en el Jabal Musa tradicional, donde está el monasterio de Santa Catarina, etcétera, sino que bueno, lo traslada a otro monte que es el Hashim al-Ta'rif, es conocido como Hashim al-Ta'rif en la zona y que tiene otro nombre también en árabe, que es el Jabal Sayr. Entonces, curiosamente en esta plegaria, ¿no? Tradicional antigua, compuesta por el imam Ali, ¿no? el yerno del profeta Muhammad, de Mahoma, en el que es una plegaria en la que se van haciendo mención de los sitios en los que Dios se ha manifestado a los patriarcas, a los profetas y también a Moisés en diferentes puntos. En un determinado momento dice, por tu gloria, la que se manifestó en el Tur Sina, en el monte Sinaí, pero no atribuye una localización al Tur Sina, al monte Sinaí, pero luego sí. Luego dice el Tur Sina, el monte Sinaí, en el que Moisés, Musa ben Imran, que es como se le conoce en el Corán a Moisés, en el que habló, en ese monte habló con Dios, habló contigo, y en el que tu gloria se manifestó en el Sayr, en el monte Sayr, en el Jabal Sayr. Es decir, es este monte exactamente. Hombre, una carta a favor del documental, no está mal, aunque no, venga yo creo que es la única. de otra cultura. Bueno, mucha gente que está viéndonos, con los ojos quizá más de la creencia o de la fe, cada uno como quiera, dice, claro, ¿y cuántas cosas entonces son mentiras, no existieron? Entonces, ¿qué pasa? Es que no decimos eso, decíamos antes que es que en historia antigua no podemos presentar un documental como presentan esto. Ocurrió esto y esto y esto y es verdad y las 10 plagas. No, señor, hay que poner un montón de interrogaciones y decir sinceramente, pues probablemente, bueno, primero no sabemos y probabilísimamente no ocurrió así. Pero si no ocurrió y eso así, es lo que debemos decirlo. La gran duda, Antonio, que mucha gente puede tener es, ¿ni siquiera los personajes básicos existieron? Y hablo de casi todos los personajes básicos que han fundado, por ejemplo, el cristianismo y quizá todo el resto de religiones. Yo personalmente no tengo dudas de que es posible que existiera Moisés, a pesar de que acepto el escepticismo radical de Nacho. Desde luego, en lo que tú te refieres a Jesús de Nazaret, ahí sí que no tengo ninguna duda que existió totalmente, porque la hipótesis histórica contraria de que no existió, nos plantea infinitamente más problemas que la hipótesis histórica de que existió. Entonces yo estoy convencido. Sin embargo, en el Éxodo no. Existió Sócrates, fue el hombre a la luna. Hay gente que, y estamos en pleno siglo XXI, existió Sócrates. o XX, y hay mucha gente que eso de que el hombre fue a la luna lo cuestiona. Es decir, ¿qué pruebas hay? Es distinto un poco la historia del siglo XXI con documentos que tenemos electrónicos. ¿Se puede probar la existencia de Sócrates? Tenemos hechos en la historia muy reciente nuestra que están todavía tan enormemente discutidos que se puede decir una cosa y la contradictoria y convivimos en una misma sociedad. Bueno, pues entonces, si me das la razón de que en el siglo XX todavía ponemos interrogantes, sí, bueno, ¿cuánto más en una cosa que ocurrió en el siglo XV a.C., según el documental, que yo no lo creo? Bueno, pero mira, hemos tenido unos atentados en Madrid hace unos años con una serie de muertos. Y entonces el hecho parece que no se puede discutir. Interpretaciones sobre eso tenemos todas las que quieras. Y en cada hecho histórico, prácticamente. Y la seguimos teniendo. No, pero me refiero a la historia más reciente. Sí, 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 está claro. Lo que ocurre es que, claro, esos hechos antiguos, Antonio, y esto puede escandalizar a mucha gente, claro, es que lo venimos repitiendo, son la columna vertebral de toda nuestra historia prácticamente, o se fundamentan en grandes inquietudes y verdades espirituales. Y claro, está dándonos cuenta que igual muchas son mentiras. Es una columna vertebral la interpretación espiritual, que es lo que tú decías, Andrés, es decir, esa vivencia espiritual. Pero en cualquier caso... Pero debemos decir, esa vivencia espiritual corresponde a un hecho histórico, pues sinceramente, pues no corresponde. Pero los mitos no nacen de la nada tampoco. Es decir, un mito, por mucho mito fundacional que sea, el de Roma y el de Atenas, y cualquiera de ellos no nacen de la nada tampoco. Algo tiene que haber debajo. ¿Qué hay debajo de algo yo creo que es, es lo que el documental se plantea con respecto, por ejemplo, al asunto de las 10 plagas. Sobre las 10 plagas se ha dicho prácticamente de todo en estos últimos 50 o 60 años, desde mucho antes, pero sobre todo desde disciplinas científicas me refiero. Por ejemplo, la etología planteaba hace unos años, a través de un libro que fue famoso, se titulaba "Y la ballena devolvió a Jonás a la playa", de un etólogo llamado Vitus Drossner, que
las primeras plagas eran todas una especie de reacción natural en cadena. Él planteaba que había unos microorganismos, los dinoflagelados, que pueden llegar a crecer desproporcionadamente en agua hasta una proporción, es increíble, de 6 millones por litro de agua. Y eso tintaría las aguas. La expansión de esos dinoflagelados haría que hubiera plagas de ranas, porque las ranas se alimentan de estos microorganismos, a su vez plagas de mosquitos, en fin, sería una reacción en cadena que explicaría todas menos una, la décima, es decir, la muerte de los primogénitos. De todas las lecturas que yo he hecho en estos años sobre las 10 plagas de Israel, la única que ha encontrado una explicación plausible a la muerte de los primogénitos es la que hemos visto en el documental de hoy. Es decir, que hubiera sido una intoxicación por gas de esos primogénitos que tenían el privilegio de dormir en cama mientras que la familia dormía en los tejados de las casas en el antiguo Egipto. Es la única. Yo no sé si eso es la verdad, pero creo que es muy sano que a fecha de hoy, siglo XXI, nos sigamos planteando estas cosas. Antes de que el padre Guijarro tenga que marcharse, me gustaría proponerle una cosa que es muy curiosa. Simplemente como adelanto a lo que es la arqueología bíblica, tema apasionante, tema que concita ciencia, religión y que luego seguiremos debatiendo. Me gustaría que los compañeros de realización pusieran un documento, porque la primera vez que supe de esto precisamente fue el padre Guijarro el que me lo mostró, es verdad. Es el Titulum Crucis, el INRI, lo que mucha gente asegura que es el documento escrito, vamos a llamarlo así, que estaba encima de la cruz. Como en Roma están pasando muchas cosas, no solo la tumba de San Pablo, sino también se dice que se guardan reliquias y también hay muchas dudas sobre las reliquias, me gustaría exponer una como simple elemento de discusión futura sobre otros elementos, si os parece. Esto sería un trozo de la historia, pero un trozo de la historia que todavía es más cercano a nosotros. Hablamos de Jesús de Nazaret, el hombre que sin duda alguna ha cambiado la concepción de casi todas las cosas y por él se sigue discutiendo y por él se siguen haciendo un sinfín de cosas. Personaje sin duda, volvemos a incidir en que lo más importante yo creo que es el mensaje que da, pero lo cierto es que mucha gente tuvo esa duda. Antonio, ¿existió o no existió? Padre, esto es el Titulum Crucis que estoy seguro que muchísima gente jamás ha visto, ni se imagina lo que es. ¿Es real? ¿Sería una prueba de la existencia, por lo menos de la cruz, que fue la última que vio Jesús de Nazaret? Pues mira, es de las piezas arqueológicamente más ciertas que hay. ¿Qué podríamos leer? ¿Cuál sería el sentido para muchísima gente que...? Mira, lo que se ve más claro en la línea de abajo, que es en la que está en latín, es el Nazarenus. Y luego... ¿Ves? Nazarenus, y entonces aquí R, o sea, podría seguir en la otra mitad Rex Judeorum. Entonces aquí arriba se lee Nus, ¿ves? En griego, Nus. Y aquí arriba se lee muy mal el texto hebreo porque está muy como roto cortado por aquí. Sí. Entonces, llamó mucho la atención el encontrar un texto hebreo escrito al revés, escrito de izquierda a derecha, porque el hebreo, como bastantes más de las lenguas semitas, no todas, se escribe de derecha a izquierda. Jesús Nazareno, rey de los judíos, según el padre Guijarro, un documento interesante. Ahí lo que se lee, por claro, la parte, sí, la Z de Nazarenus en griego, la Z sí se lee, vamos, hay fotografías mejores. Esta te la di yo. Pues lo dejamos ahí, padre, si le parece, sería un tema para debatir, lo seguiremos haciendo con nuestros amigos, porque sería un ejemplo, una ficha, para que la gente lo entienda, de tantas piezas que siguen siendo polémicas. Padre Guijarro, pues muchísimas gracias por su aportación y hasta la próxima. Muchas gracias por arrojar luz sobre estos temas. Nosotros seguimos hablando en un breve anexo de madera, precisamente, y hablamos de la historia de objetos que darían, vamos a decirlo así, peso a lo que ocurre o lo que se describe en algunas Sagradas Escrituras. ¿Sabían que incluso hay un monte, el monte Ararat, verdad, Javier, donde se habla incluso de la presencia del arca de Noé, ni más ni menos? ¿Es posible? ¿Esto es también una ficción? ¿Ha habido investigaciones? ¿Sabían que en España se analizó parte de esa madera? Nos lo cuenta el investigador Manuel José Delgado. Algunos aventureros, siglo XVI, siglo XVII, también habían subido allí arriba a la montaña, también por estas antiguas leyendas, y había la idea de que allí había un barco, ya a 5.000 metros de altura, ¿no? Incluso se dice que parte de la madera de ese barco
pues la utilizaron para hacer la entrada de algunos de los grandes museos que existen en Estambul, ¿no? Como por ejemplo el Museo Topkapi, ¿no? En fin, son leyendas que había. El caso es que a Ferdinand Navarra, cuando le comentan todo esto, pues le entra en la cabeza que tiene que ir allí. Hace un par de intentos, el terreno es un terreno muy abrupto, muy mal comunicado, existen siempre problemas políticos por la zona donde está, pero al final, en el año 1969, se lleva a su mujer y a sus 2 hijos y entonces en un día pues decide ya escalar la montaña y se lleva a su hijo mayor. Cuando suben la montaña empiezan allí a buscar lo que ellos creen que es el Arca de Noé y entonces pues no lo encuentran, pero como empieza a haber una especie de ventisca y se les echa la noche encima, pues encuentran una grieta en un glaciar y entonces se meten allí a pasar la noche. ¿Cuál es su sorpresa? Que al día siguiente, cuando con los primeros rayos del sol, descubren que en la misma grieta, en una de las paredes cristalinas por el hielo, aparece algo de color oscuro. Y este color oscuro, pues a ellos les da la impresión de que puede ser algo que no tiene nada que ver con el hielo, por supuesto, y que puede ser, por lo que ellos vislumbraban, pues manufacturado de alguna forma, porque veían allí algunas formas curvas y otras formas de aristas, ¿no? Pican un poco el hielo y llegan a ver la madera. Y esta madera, pues inmediatamente la identifican con el Arca de Noé. Ellos cogen un trozo de madera de prácticamente 1,60 m de altura y con el tronco este se bajan para abajo. Y entonces llegan abajo y cuando ya llegan a una parte ya más civilizada, 4 trocitos de estos pues los mandan a distintos laboratorios. Lo mandan uno al laboratorio del Cairo, también mandan un trocito de la madera a un laboratorio que está en París, otro lo mandan a Londres y otro cuarto lo mandan a Madrid. Y es cuando le llega a don Valentín López. Cuando doña María Teresa encuentra el informe que había hecho su padre sobre el trozo de madera que le había entregado Ferdinand Navarra, pues empieza a contarme cosas de lo que era para mí uno de los grandes misterios, el Arca de Noé. Grandes misterios porque si al final se descubre y se da veracidad a todo esto, pues tiene como importancia primordial el que la Biblia tiene razón en un montón de aspectos, ¿no? Pero pronto también existiría el gran enigma de qué hace un barco a 5.000 metros de altura en el Monte Ararat. Ella me explica que el trozo este de madera, pues cuando lo estudian, ya todavía posee un trozo de madera bastante grande, de unos 7 centímetros de largo, que dice que tiene un grado de fosilización como si fuera el lignito producido por los taninos, lo cual hacen una especie como de aproximación de que esta madera pudo estar elaborada en el 2000 a.C. más o menos, ¿no? También me dice que las células que tiene la madera se han conservado perfectamente, no se han podrido en absoluto, y eso también certifica un poco la historia de Ferdinand Navarra de haber encontrado el trozo de madera metido en hielo. Si no, la madera no estuviera metida en hielo, lógicamente sí se hubiera podrido la madera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aparentemente teníamos en aquel momento, yo estaba mirando en ese momento, un trozo del Arca de Noé. Para esta grabación me he puesto en contacto con María Teresa y gentilmente me ha cedido un trocito de ese trozo de madera que ella guarda con tanto cariño en Línea de Madrid, y bueno, para que lo vean todos los televidentes de Milenio 4. Este es un trocito de madera enviado por Ferdinand Navarra al Instituto de la Madera de Madrid, y posiblemente en ese momento en la mano mía pues esté un trozo del Arca de Noé. El Éxodo decodificado, este documental de investigadores y producido por James Cameron, que nos da argumento, nos hace seguir la estela de esa gran duda que parece que bueno, todavía crispa a 2 mundos, el de las creencias, el de la fe y el de la constatación arqueológica. Nos sorprende, por lo menos a los que no sabemos de este asunto, que todavía haya investigaciones y se debata, ya que todo el planeta está cartografiado, sobre si, por ejemplo, en el monte Ararat hay restos de madera auténtica del Arca de Noé. Pero esto, aunque pueda parecer increíble, bueno, motiva a muchas personas en el mundo que hacen investigaciones, que se reflejan en Internet. ¿Qué opináis de este asunto? Bueno, en Estados Unidos esto es tradición desde hace muchísimos años. Hay corrientes, iglesias, la mayoría de ellas de tendencia protestante, que tratan de buscar los elementos materiales que demuestren que la Biblia efectivamente es una crónica periodística. Y eso ha llevado también a mucha gente a falsificar cosas. Por ejemplo, yo recuerdo unas famosísimas huellas de dinosaurio al lado de huellas humanas en el lecho del río Paluxy. Bueno, pues parece bastante claro que esas huellas
son falsificadas y se crearon para demostrar que el hombre ya estaba ahí cuando los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra, porque claro, la Biblia no habla de los dinosaurios y tenían que demostrar que el hombre estaba ahí desde el principio. Todo esto tenemos que verlo con esa óptica. Pero claro, el caso del Ararat es un poco distinto, porque el caso del Ararat nadie ha ido a colocar un arca ahí arriba. Sí que se han encontrado trozos de madera en las alturas del Ararat, en esa zona que es glaciar prácticamente, y los análisis revelan, bueno, cosas bastante curiosas sobre la edad. Ahora, ¿es esa la prueba de que ahí hay un barco? Yo creo que no. Incluso muchas de las fotos propuestas por la propia CIA. Hace unos años la CIA divulgó unas cuantas fotos satélite del Monte Ararat en las que se veía una especie como de perfil de barco en forma usada. Parece que corresponden a formaciones geológicas, no se trata en absoluto de una embarcación. Entonces, o de un hay una cosa portaaviones. muy interesante, Javier. Hay unas corrientes interesadas en demostrar que eso está, vamos, es indiscutible. Eso es así. Lo que pasa es que en España no nos llegan esas informaciones, pero en Estados Unidos es objeto de debate incluso en las universidades. Si se sigue debatiendo en las universidades norteamericanas si tienen que enseñar Darwin o no, si tienen que enseñar la teoría de la evolución humana o no, ¿cómo no van a estar interesadas también en proponer este tipo de cuestiones? Claro, hay incluso una escuela teológica que se llama la de los teocon, que va un poco por ahí. Es decir, Una escuelas cosa, teológicas. José Manuel, tú has publicado este reportaje recientemente en el suplemento de Crónica del Mundo. San Pablo se levanta de su tumba. Lo que más puede No se levantó, impresionar a la gente es que, caramba, ha ocurrido en el Vaticano. O sea, todavía hay lugares inexplorados dentro del Vaticano. Sí, yo creo que muchos. Se ha encontrado, en tiempos de Pablo VI se ha encontrado la tumba de San Pedro, que era la gran cuestión, a ver si estaba allí San Pedro, y Petroseni se encontró primero la inscripción, después se encontró la tumba, y ahora parece que se ha encontrado la tumba de San Pablo. Yo no creo que el Vaticano lo diese a conocer esa noticia si no está seguro. Yo creo que en este momento están absolutamente seguros de que esa es la tumba. Lo que creo que no tienen claro es qué hay dentro de la tumba, si es que hay algo. Y, o si lo tienen claro, no nos lo han dicho, porque no lo han examinado, porque no se atreven a examinarlo, ¿no? Porque bueno, se sospecha que no esté la cabeza o que sí está porque fue decapitado y todo ese tipo de cosas, pero no creo que arqueológicamente, al menos una corriente arqueológica, los arqueólogos que hicieron el estudio aseguran tajantemente que esa es la tumba de San Pablo, como aseguran que existe y que está presente la tumba de Pedro. ¿Y esta arqueología más cercana en el tiempo también genera dudas? Porque en el caso de la tumba de San Pablo planea la duda de si se trata de un cenotafio, ¿no? Es decir, si se trata de una tumba falsa, que eran muy comunes también en esa época. Yo diría... También, pero no, yo creo que el Vaticano, si se tratase exactamente de un cenotafio, no lo daría a conocer. Lo dejarían un poco estar como hasta ahora, sin darle la publicidad que le dieron, ¿no? Pero lo que han dado a conocer únicamente es que han llegado al cubículo, al lugar en donde la tradición, una tradición de siglos, dice que efectivamente ahí estaba enterrado San Pablo, no que... No, ellos afirman que es la tumba de San Pablo. Pero pueden decir lo que quieran, lo que no se atreven a afirmar es que ahí dentro están los restos de San Pablo. Ya, pero mira, el problema está no en solo afirmarlo, sino en ver qué apoyo tiene eso en todos los textos que conserva la Iglesia. La Iglesia conserva prácticamente todos sus textos en cuanto ella ha podido. Y yo puedo decir que la Iglesia, en el siglo I y II, ni siquiera tiene un solo texto que pruebe ni siquiera el martirio de San Pablo por obra y mano de Nerón, ni siquiera. Pero Antonio, entonces da la impresión de que no se tienen pruebas de nada. Espérate, la primera tradición, es que es la verdad, la primera tradición sobre el martirio de Pablo aparece en los apéndices de los Hechos de Pedro en torno al 150 o 160. Han pasado casi 100 años después. ¿Cómo puedes afirmar que esa tumba corresponde exactamente a San Pablo si hay ahí un vacío de casi 100 años sin documentos que puedan probarlo? Es un dato, a mi juicio, es al menos un dato de que existió y de que existió el personaje. De que es la tumba de Pablo y de que existió el personaje. Sí, claro, ¿sí? Evidente que sí, que Yo ya pregunto por todo. Es que habrá muerto, entonces tendrá una tumba. Si se ha encontrado esa tumba, pues a lo mejor es esa. Pero si esa tumba es del siglo IV y no hay ningún testimonio que nos diga que justamente fue enterrado este personaje en el Vaticano. Sí, en el siglo II, donde ahora está esa gran basílica, había ya un trofeum, un trofeo, una especie de trofeo, una especie de un diácono
que hizo ya allí en el siglo II la primitiva tumba sobre la que después se hizo la Basílica de San Pablo Extramuros. Es decir, eso viene, la tradición viene de mucho más antes. Vamos a seguir con el debate. Vamos a seguir. Un momento, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos todavía debate. Vamos a seguir salpimentando con algunas de las pruebas que vemos que levantan la expectación, seguro que también de la gente. Yo creo, por supuesto, con mucho respeto, que este día de Navidad no queremos descorazonar a nadie diciendo que no hay pruebas, simplemente analizarlas a la luz de la realidad, porque muchas veces el gran problema, yo creo, Antonio, de muchísimas generaciones es que, y cada uno es libre con sus creencias, se toman hechos como firmes realidades y tampoco se analizan. Lo que estamos haciendo es analizar. Lo que pasa es que hasta en los últimos documentos, ya no solo hablamos del Éxodo, sino de documentos mucho más cercanos en la historia, parece que hay demasiadas dudas. ¿Es así? ¿Recuerdan la historia del Arca de la Alianza? Otro de esos grandes objetos que vamos viajando por el tiempo, que ha protagonizado muchas películas. ¿Existió el Arca de la Alianza realmente? ¿Es un tesoro que se ha ido persiguiendo durante muchos siglos? ¿Tenía poderes sobrenaturales? ¿Otra pieza de arqueología bíblica? ¿Otra ficción? ¿O otra realidad escondida en algún oscuro salón? ¿Quién sabe? Vamos a investigarlo aquí, en este programa especial. Noche de Navidad en la que estamos debatiendo con todo el respeto, con toda la humildad, sobre lo que se sabe de algunos elementos que conjugan ese mundo aparentemente irreconciliable, ciencia arqueológica y hechos relatados en Sagradas Escrituras. Y está habiendo un debate incluso acalorado en el buen sentido, posturas a veces encontradas, y yo me pregunto, Andrés Guijarro, compañero, tú que también conoces el mundo del Islam, ¿esto también ocurre, por ejemplo, en esa cultura? ¿Se afanan por buscar elementos que prueben su fe a nivel arqueológico o no? Pues no, y no por varias razones, pero una de ellas es la propia pienso que es la propia naturaleza de esa tradición. En primer lugar, no hace tanto hincapié en la historicidad de acontecimientos, de personajes o de elementos, eso para empezar. De hecho, bueno, en el mismo Corán nos encontramos, por ejemplo, con un versículo que dice Kana Ibrahim Umma, Abraham era una comunidad espiritual, Abraham era una umma. Dice que no era un ser humano, era una persona, aunque luego hable de que efectivamente se mueva, vaya acá para allá, su familia y tal, pero empieza diciendo que Abraham era una umma. Luego da a entender que el resto de comentarios que se hace sobre Abraham o sobre la historia de Abraham hay que interpretarlos en otro sentido. Eso el mismo Corán. Después, todos los episodios, digamos, más parecidos, ¿no?, en su redacción, o en su estilo, o en la sucesión de acontecimientos que aparecen en el Corán a lo que puede ser un texto bíblico, es decir, pues pasajes que tienen que coinciden con los de la Biblia, etcétera, y otros muchos, porque es una frase que se repite a lo largo del Corán, van siempre acompañados de la frase estos son signos para que meditéis, para que comprendáis, es decir, al lado de la narración de un acontecimiento histórico, pues el Éxodo o tal o cual episodio en la vida de los patriarcas, el Corán acompaña la frase estos son signos. Entonces eso ya da un cierto matiz distinto, ¿no? Es decir, bueno, si son signos, pues ya no es tan importante que haya sido aquí, que haya sido allá, que haya sido de esta forma, que haya sido de otra forma. ¿Y no ha habido interés, Andrés, en arqueólogos del mundo del Islam en por lo menos intentar, o por imposición no les han dejado, o no sé? Bueno, hay evidentemente las limitaciones de índole cultural, de índole religioso, pero es que la propia, insisto, la propia naturaleza del Islam no lo pide, es decir, no lo demanda, porque, insisto, si esos acontecimientos, si el Éxodo, si la revelación, como dice el Corán, son signos para que meditéis, bueno, pues son signos en los que hay que meditar, son
digamos, realidades espirituales, ¿no? Más que realidades históricas a las que hay que seguir la pista o que hay que confirmar con un hecho o con un dato, ¿no? Es una realidad espiritual, es un signo, es un aya, ¿no? Dice el Corán, son ayat, son signos para meditar, para comprender, para abrir la conciencia, para comprender las realidades espirituales. O sea, ¿no ha habido, Andrés, el mismo proceso que ocurre con el mundo cristiano, el mundo racionalista, a veces compartido, que ha buscado esas huellas, ha buscado esas pruebas y se ha encontrado con sorpresas? Antonio, yo sé que tú tenías un interés especial en este momento del debate, en apenas me decías un minuto, por lo menos decir que la gente en una noche tan especial tampoco se sienta, pues bueno, no voy a decir agredida, ¿no? Pero diciendo, caramba, ¿qué pasa? Que hasta el gran experto, el estudioso, el catedrático nos va a decir que todo esto no existe, ¿o qué pasa? La noche del Sol Invictus, de Mitra. Ahora me cuentas, por cierto, que todo el mundo lo tome, que por qué celebramos este día exactamente. Sí. No, yo he tenido un poquito de miedo por cómo ha seguido nuestra discusión después cuando se han apagado las cámaras, ¿no? Y, por ejemplo, pues se ha oído aquí decir, bueno, entonces, si la tumba de San Pablo no es de San Pablo no existe. Y yo digo, no, por Dios, no decimos eso. No decimos esto, estamos discutiendo desde el punto de vista histórico, con mucho respeto, y no ponemos en solfa lo que estamos aquí, las creencias religiosas, ni en absoluto nada de eso. El cristianismo ha insistido durante 20 años que es la religión única que se basa en hechos históricos incontrovertibles. Y como lo dice, se ha dicho a boca llena, y aquí estamos discutiendo justamente si hay hechos históricos incontrovertibles o no, es sensato que digamos, oye, no son tan incontrovertibles. Lo que pasa es que juega el cristianismo con las dos variables, la fe y la razón. El discurso de Ratisbona del Papa polémico y famoso iba por ahí, ¿no? Pero sí también hay en el cristianismo, creo yo, esa llamada a los signos, es decir, los milagros. Para Jesús, para la teología, para la Iglesia son signos. No se trata tanto de hechos reales cuanto de signos del reino que predicaba Cristo, que sería un reino de paz y de justicia. Eso es propio del Evangelio de Juan, que llama exactamente a los milagros signos. Para el Corán no son solo los milagros los signos, es todos los signos, es decir, los hechos expuestos ahí de forma aparentemente histórica son signos, es decir, lo importante es que son signos, lo secundario es que son hechos históricos y no se mete en ello, por eso no hay esa necesidad de ir a confirmarlos, lo importante es que son signos, signos para que meditéis, signos para que comprendáis, signos. Entonces, como eso va a imprimir... Andrés, que igual había un gran problema, si alguien iba a constatarlo también, ¿no? Eso es evidente, sí, las circunstancias son distintas, las condicionantes son distintos, claro. pero también hay que ser consciente de que las diferentes tradiciones espirituales tienen cada una naturaleza distinta y vibran algunas en sintonías muy distintas a otras, y en unas, digamos, se crean determinadas, o se han ido creando, o han surgido en ellas determinadas necesidades que, bueno, y es un arma de doble filo el hecho de decir, esto es real, esto es nuestra fe real porque hay un hecho histórico detrás que lo sustenta. Si después desmontas el hecho histórico, ¿qué pasa? Que la fe se tambalea. Es un arma de doble filo. Intentar justificar la fe con los hechos históricos. Javier, mientras os escuchaba, estaba acordándome de una apreciación que hizo ya hace muchos años Sigmund Freud. Sigmund Freud, preguntándose por estas mismas cuestiones, el padre del psicoanálisis, llegó a una conclusión muy curiosa, que Akenatón era en realidad Moisés. Él dijo que... El faraón hereje, ni más ni menos. Que Akenatón, que había introducido el monoteísmo en el Antiguo Egipto, en la figura de Atón, no podía ser otro que la figura de Moisés. Fue el primer paso, yo creo, para introducirse en una cadena de especulaciones cuyo último capítulo ha sido el documental que hemos visto hoy. Una cosa importante, hasta tal punto llega la pluralidad de estos mundos, que unos creen a pies juntillas y nos parece fenomenal, otros tienen sus dudas y otros simplemente, como decía muy bien Antonio Piñero, que siempre es muy preciso, él se pone como investigador, que en el fondo creo que hoy todos estamos en ese pellejo, ¿no? De ser investigadores y de contar cosas que pueden interesarles a ustedes. Pero incluso el propio día que hemos celebrado hoy, que como tú decías, hablando de vibraciones, todo el mundo del cristianismo, es un día absolutamente clave, también tiene unas connotaciones bien curiosas a la luz de la historia, Nacho. Sí, es una tradición tomada del mundo pagano, lo que se hace en el concilio de Nicea, creo que es en el año 325, ¿no? Esa es la fecha, pero yo creo que la tradición es un poquito anterior, pero se confirma luego, un poquito más tarde.
Pues lo que se toma la fecha del nacimiento de Jesús, la misma fecha del nacimiento de Mitra, una de las divinidades más importantes en aquella época del mundo romano, precisamente por eso, para no perder fieles, o porque los fieles a los que se le vendía, lo vuelvo a repetir, entre comillas, ese nuevo producto de la nueva religión cristiana, no fueran tan reticentes a aceptar el nuevo corpus de creencias que les ofrecía, que en definitiva no tenía tantas diferencias con lo que ellos habían desarrollado en los últimos siglos. Que es una fecha astronómica, habría que decir, porque es la época, claro, es el solsticio de invierno, es el momento en el que acabamos de pasar la noche más oscura del año, la acabamos de pasar astronómicamente, y a partir de ahora empieza la luz. Entonces, es en ese momento donde celebraban los mitraicos y los cristianos el advenimiento de una figura que va a traer luz, es decir, se están apoyando en símbolos astronómicos que en realidad empiezan a tejerse, esto es muy curioso, en el Antiguo Egipto. Es decir, es en el Antiguo Egipto donde se presta atención a esto de los solsticios y los equinoccios como marcadores espirituales. De alguna manera lo que hacen es subrayar los momentos clave de la naturaleza con cuestiones que ayuden a alimentar el espíritu. Entonces, la pregunta es, repito, con todo el respeto y simplemente desde el punto de vista de saber qué ocurre, ¿se celebra esa fecha? Pero históricamente, ¿cuál es la fecha del nacimiento de Jesús? Si se tiene una fecha. Pues bueno, hay que decir que no lo sabemos. Pero sin duda no fue el 25 de diciembre. Sin duda no, porque en los evangelios, si los tomamos como crónica, hay una serie de indicaciones que nos dicen, por ejemplo, que los pastores dormían al raso. Es la única. Claro, pues los pastores durmiendo al raso en un 25 de diciembre es impensable en Palestina hoy y hace 2000 años. Así que tenemos que probablemente llevar todo esto a un periodo, digamos, más de verano o más de clima templado. Otra cuestión es la fecha, que también es muy interesante, porque Herodes muere en el 4 antes de Cristo. Luego, por lo menos, el nacimiento tuvo que producirse en esa fecha. El edicto de Herodes de la persecución a los inocentes, si lo tomamos también como un indicativo, es a dar muerte a los niños que tengan de 0 a 2 años. Es decir, que tendríamos que irnos al 6 antes de Cristo como poco. Y luego entrarían en consideración otras cuestiones, especulaciones astronómicas, como por ejemplo la de la estrella de Belén. Iba a preguntarte exactamente por eso. Claro, la estrella de Belén, según Kepler, fue una conjunción planetaria. Y la última conjunción planetaria importante en torno a esas fechas, de 3 planetas que se alinearon y que por lo tanto pudieron producir una luminaria en ese cielo pristino de la Palestina del siglo I, se produjo en torno al 7 a.C., es decir, fechas bastante concomitantes con lo que sabemos. Pero claro, todo esto son especulaciones. A mucha gente le va a asombrar que haya tanta especulación en una cosa tan importante, que repito, que yo creo que lo importante en esta cuestión es el mensaje o la propia figura de Jesús, pero históricamente tampoco podemos ubicar en un calendario ese lugar, y yo digo, poniéndome un poco también en la piel de cuarto milenio, una conjunción planetaria o quizá otra cosa. O quizá otra cosa. ¿Quién sabe lo que era la estrella de Belén? De todas formas, sí que la mayoría de los teólogos hoy es lugar común. La mayoría de los esto teólogos, es muy importante. Claro, la mayoría de los teólogos y la mayoría de los sacerdotes... O sea, no es ninguna herejía lo que estamos viendo aquí. No es ninguna herejía. Hoy todo el mundo sabe, a nivel incluso popular, medio, que no se sabe ni cuándo nació, ni dónde nació, ni que los reyes eran 3, ni eran magos, y que la estrella, pues... Pues te voy a decir una cosa, José Manuel, yo creo que mucha gente lo está escuchando por vez primera, te lo aseguro. Sí. Puede ser, pero cualquier cura hoy en cualquier pueblo sabe esto. Es doctrina común, es teología absolutamente admitida. Y que los reyes no eran 3. Y que los reyes no se saben si eran magos, si eran 3, y dónde venían... Claro. Y los huesos de los reyes y de los camellos se supone que están en la Catedral de Colonia. Esa sería otra historia. O en Lerma. O en Lerma. En Lerma también. Lo que dice José Manuel tiene toda la razón, pero hay que señalar que es que todavía sigue habiendo una diferencia entre lo que en la teología que se hace en los seminarios o en las universidades pontificias o en las universidades católicas, y lo que algunos clérigos siguen transmitiendo en ciertos libros piadosos o en el sermón dominical. Ahí o se omite... Como un doble mundo, ¿no? Sí, o se omite el no dato... es para enseñar historia, Antonio. No, pero no se... no tiene por qué explicar pero vamos nada, a ver, no Andrés, explicarse nada de esto. Perdón, déjame terminar, pero es verdad que un sermón no es para enseñar historia. Lo que te digo es que o bien el dato se omite,
o se sigue diciendo hoy celebramos el día del nacimiento del niño Dios, con lo cual se sigue manteniendo una tradición histórica que ese mismo sacerdote sabe, él, como dice José Manuel, que no es verdad. Pero eso también es real, que hoy celebramos lo que celebramos, para un creyente eso es real, es tan real como un dato histórico. Y el cura que lo dice no es para engañar al pobre fiel que le está escuchando, ni mucho menos. Pero el pobre fiel lo interpreta al pie de la letra y dice, hoy, día 25... Pero al fiel, en tanto que fiel, ¿le perjudica o le beneficia que le diga eso el sacerdote? En tanto que fiel. Pues le perjudica, Pues, porque si luego viene una persona aquí, como estamos diciendo, y le dice, mire, desde el punto de vista histórico, el día 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Mitra y además fue una cosa que lo tomó la Iglesia romana... Ya no se está dirigiendo a él en tanto que fiel. No, pero le puede hacer tambalear la fe. Le tambalea la fe. Bueno, si su fe se basa en ese... Hombre, la fe del carbonero, yo creo que en este momento la fe del carbonero ya ha dejado de existir en la gran masa de católicos españoles, esa fe del carbonero que se podía hacer tambalear. Pues sí que acaba de decir este tipo. que algunos lo oyen por primera vez. Estoy y esos convencido. tienen la fe del carbonero. Yo Estoy creo que y les hace daño. Yo creo que no demasiado. Esto es doctrina A ver, común. la pregunta que me ha hecho Iker es únicamente qué sucede desde el punto de vista histórico, cómo se interpreta, cómo se explica el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. La respuesta desde el punto de vista histórico es que no tiene mucho sentido. Claro. Punto pelota. O sea, no estamos hablando de la interpretación que se puede hacer desde el punto de vista espiritual, teológico, etc. Es una pregunta racional, respuesta totalmente racional. O sea. Yo insisto en una cosa, de todas formas, además como personaje que a mí me parece fascinante a todas luces, creo que en eso compartimos todos su opinión, Jesús de Nazaret, su mensaje, la interpretación que cada uno hace de ese mensaje creo que es muy importante. Yo le hice una pregunta en otro especial sobre el Código Da Vinci a Antonio Piñero, y sí que produjo un impacto tremendo, tengo que decírtelo, Antonio, en miles de mensajes que llegaron inmediatamente, porque estos temas tocan un arquetipo común, ¿no? Nos llegan. El fenómeno Código Da Vinci, lo tenemos todos muy claro, ha sido porque en el fondo tocaba cosas que son la materia sensible que comparte toda la humanidad prácticamente, ¿no? Crea más uno, crea menos otro. Yo te pregunté, Antonio, y yo vuelvo a decir, y con todo el respeto, porque no lo es ninguna herejía, sino que quiero saber como mucha gente. Aquel día te pregunté, hay pocas personas que conozcan más esta materia que tú, como catedrático, y no es ningún peloteo, es la realidad. Entonces, te pregunté, pero Antonio, ¿qué pruebas hay de la existencia de Jesús de Nazaret, que puede ser algo que inquieta a muchas personas, y más esta noche? Y tú me respondiste que prácticamente ninguna. Bueno, el aluvión de mensajes, a favor, en contra, diciéndonos de todo, para bien y para mal, fue tremenda, con lo cual se demuestra que esa inquietud está ahí y existe y pulsa en el público. Sí. Me gustaría volver a preguntártelo un día como hoy, para ver si han cambiado las cosas. No. Quiero decir prácticamente ninguna, en el sentido de que es un personaje que en lo que llamamos los historiadores oficiales del Imperio Romano, que son los que mandan en ese momento, pasa el personaje totalmente desapercibido. Pero añadí también, y además lo digo perfectamente en la guía, que existen otra serie de pruebas por las cuales estamos prácticamente seguros de que existió el personaje. Y una, por ejemplo, que no suele pensarlo la gente. Si uno analiza los 4 evangelios, se nota claramente la lucha que tienen cada uno de los autores por presentar el Cristo en el que creen. Y al mismo tiempo algunos datos del Jesús de la historia que contradice un poco esa sabiduría del Cristo en el que creen. Por ejemplo, pues sabemos perfectamente que el Evangelio de Marcos presenta a Jesús enfadándose cuando viene un leproso a preguntarle y el hombre pues se muestra airado. Y sabemos perfectamente que a la Iglesia primitiva le molestaba mucho el que alguien pensara que Jesús se hizo bautizar por Juan Bautista cuando ese bautismo era para el perdón de los pecados. Y el siglo II la Iglesia pensaba que Jesús era totalmente Dios y por lo tanto no podía tener pecado. Y sin embargo, mantuvo eso. Y yo afirmé que si Jesús hubiera sido un invento, los evangelistas habrían presentado un Jesús sin problemas históricos. Pero nosotros, cuando analizamos los evangelios, caemos en la cuenta que hay 2 estratos. Uno, lo que corresponde a la fe, sobre todo de finales del siglo I, sobre ese personaje,
y lo que es ese personaje históricamente, que los evangelistas no lo niegan y lo presentan, aunque se pueda interpretar de otra manera. Así, ese es para mí probablemente el argumento más fuerte, a saber, es absolutamente implausible, improbable, que si Jesús hubiera sido inventado, lo hubieran inventado de esta manera. Por lo tanto, es un personaje histórico real. ¿Quieres decir que en este momento el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, ningún teólogo prácticamente lo pone en duda? Ningún teólogo lo pone en duda, que hay una diferencia abismal y que una cosa es el Jesús de la historia y otra cosa es el Cristo de la fe. Y afirmo que la mayoría de los teólogos están totalmente de acuerdo que el Cristo de la fe no es más, como creo que se ha apuntado aquí, una reinterpretación espiritual de lo que ocurrió con el Jesús de la historia. Pero que tiene base en el Jesús de la historia. Sí, no hay ninguna reinterpretación que no tenga una base en la historia, pero eso no quiere decir que la reinterpretación no explote los límites de la historia. Por ejemplo, yo afirmo que el Jesús de la historia es un hombre corriente, no es Dios. ¿Que hizo milagros? Probablemente sí, y son probablemente históricos, lo que la mayoría de los investigadores distinguimos en qué milagros se puede uno creer hoy o puede uno creer en el siglo XXI y en qué no. Si tú me dices Pedro caminando sobre las aguas o Jesús calmando la tempestad en el lago Genesaret, yo te diré, la mayoría de los teólogos creen que eso es una leyenda de la iglesia primitiva. Pero si tú me dices Jesús curando a una persona, practicando un exorcismo de lo cual sale una sanación tanto espiritual como corporal, te diré que yo soy el primer convencido que ese Jesús histórico hizo esos milagros. Y lo afirmo y lo sostendré allá me maten. Es decir, que en el personaje histórico Jesús de Nazaret entra dentro algunas acciones que los señores que vivían al lado de él lo interpretaron como prodigiosa y que nosotros lo interpretamos también como prodigioso. Pero se me ha ocurrido a mí mismo me ha ocurrido. Yo tenía una artrosis tremenda en el hombro derecho y lo he contado alguna vez, y vino una señora y yo le dije, oye, por favor, no se haga nada, y estábamos en un congreso y me puso la mano así durante una hora y vino, yo sentí un calor tremendo y sentí una mejoría, y al cabo de 2 o 3 horas coincidimos en otra ponencia de ese congreso, me volvió a poner la mano, yo sentí un enorme calor en el hombro y a mí esa persona me curó la artrosis que yo tenía en el hombro. Un hombre dotado de poderes sobrenaturales, evidentemente, Javier, como otros sabidos dicen a lo largo de la historia. Claro, aquí lo interesante también en esta búsqueda de justificación histórica o de pruebas históricas, creo que sería evaluar esos vestigios, esas reliquias que nos han llegado y que son incontables sobre la figura de Jesús de Nazaret. Las hay de todo, desde las extrañas, realmente extrañas. ¿Tú harías un ranking? ¿Para ti cuál es, por ejemplo? Hombre, y para mí una de las más extrañas es la sábana santa, aunque sobre eso pues, habría que hablar muy en detalle, por muchas razones. ¿Qué opinas de, ahora hablamos un poco de la sábana santa, ¿qué opinas de la urna que estamos viendo, la urna con inscripción funeraria? De vez en cuando surgen estas noticias. Pues mira, creo lo mismo que ocurre con la sábana santa. De Jesús. Creo que tienen, que muchas de estas reliquias son o se asientan sobre objetos históricos reales, es decir, que son de la época o que pertenecen a ese periodo, pero que se han alterado con propósitos no de engaño, muchas veces no de engaño como hoy lo concebiríamos, sino con el propósito de predicación que podía existir hace 10 siglos, ¿no? En el caso de la urna, que se hizo muy famosa a finales de los años 90, en la que había una inscripción en la que se hablaba se daba casi el árbol genealógico, ¿no?, del contenido de esa urna, y que se supone que contuvo los huesos de uno de los hermanos de Jesús. Lo que ocurrió ahí fue que esa inscripción se manipuló. Había una inscripción real, pero cuando se examinó en detalle se vio que la frase que decía hermano de Jesús, que era la parte final de la inscripción, decía Santiago, creo que era hijo de José, hermano de Jesús, la parte de hermano de Jesús se había añadido al hacer estudios de microfotografía. Claro, al hacer estudios de microfotografía de esa inscripción se vio que era una erosión reciente. ¿Qué pasa? Que en aquella época que hubiera un Santiago, hijo de José, con esos nombres de la época, era muy común, es decir, había miles de Santiagos hijos de José.
no era tan, era más excepcional, claro, que además añadiera hermano de Jesús. Pero esto jamás se añadía en una inscripción funeraria de esa época. La filiación no llegaba a ese punto. ¿Y qué sabemos de esa urna, Javier? Hace Bueno, es muy controvertida. escasos 4 años da la vuelta al mundo esta noticia. A veces no sabemos por qué surgen determinadas noticias en justo determinados momentos, dan la vuelta al mundo y luego ¿qué pasa? Que no En sabemos Semana nada. Santa siempre surge este tipo de cosas. Yo creo que la figura de Jesús suscita muchísimo interés, muchísima atención, muchísimo morbo también. Estamos en la sociedad del espectáculo y toda la Semana Santa surge siempre alguna noticia respecto a este tipo de cosas, ¿no? Que después, la mayoría de las veces, se cae por sí sola, ¿no? Nacho, de esta urna, muy brevemente, por favor, ¿qué supimos? Porque mucha gente nos ha preguntado por aquella urna e incluso por otras noticias de incluso los sepulcros, si no recuerdo mal, año 96, Sí, de la Sagrada Familia. Otros osarios donde aparecía no solamente el nombre de Jesús, María, bueno, ahí aparecía toda la familia, y que fueron descubiertos de manera casual cuando construían unos apartamentos en Jerusalén a mediados de los años 90. Esta urna que comentabas ahora se hizo muy famosa en 2002, incluso hizo una especie de amago de un pequeño tour por diferentes países en un viaje a Canadá a la vuelta, cuando se rajó. Se rompió. Y bueno, ya salió un poco a la palestra la intrahistoria que había detrás de esta pieza y sobre todo la persona que la había puesto en la boca de todos, que era André Lemaire, un investigador privado que no depende de ninguna institución, de ninguna universidad, que es cierto que ha publicado diferentes artículos en revistas científicas sobre temas bíblicos, en muchas ocasiones vinculados a Jesús. Incluso en una de estas revistas importantes publicó un artículo sobre esta urna, este osario, pero que tiene una historia negra, muy negra, detrás de él, porque siempre va viajando por anticuarios de Jerusalén o de Palestina, recuperando piezas totalmente descontextualizadas desde el punto de vista arqueológico, que no se sabe de dónde vienen, y lo que hace él es una especie de reinterpretación o falsificación, burda falsificación en este caso, con la inscripción de la última urna, y que ya era conocido desde muchos años antes porque creo que fue en la década de los 90, consiguió vender al gobierno israelí una granada de marfil, creo que era, que él decía que venía del templo de Jerusalén, con una inscripción fechada en el siglo VIII. Tengo por aquí el texto, la vendió por $1 millón al gobierno israelí. $1 millón. Y el texto decía, perteneciente a la casa de Yahvé, consagrado a los sacerdotes. Un texto que por el tipo de escritura decía que era del siglo VIII y que procedía del templo de Jerusalén. O sea, en este caso, clarísimos aprovechados de esa Totalmente, necesidad que hay de reliquias auténticas. O sea, que parece que estamos como en la Edad Media, cuando algunos, o en otras épocas de la historia, por ejemplo, Felipe II, que fue un gran compilador de estas reliquias que aún se pueden observar en el Escorial. Hablaba Antonio Piñero con buen criterio del Arca de la Alianza, porque yo creo que puede ser uno de los objetos más buscados de la humanidad, más populares, y casi en esta recta final recordarán estas imágenes de esa película de Indiana Jones, con la que empezaba este documental precisamente, producido por James Cameron, que hemos podido disfrutar esta noche en 4. En algún oscuro lugar se deja ese objeto anhelado por todos. Pero es que se ha hablado mucho de este objeto, se ha hablado en otras culturas de este objeto, se ha hablado de sus extraños poderes, y hay quien desde el punto de vista casi de la astroarqueología cree que existió realmente y que tenía poderes auténticamente sobrenaturales, que era una verdad. ¿Qué sabemos, amplío el debate, del Arca de la Alianza? Es el objeto más perseguido por casi todas las culturas. ¿Opináis que existe, que está en algún lugar? Bueno, yo diría, si me miras así, yo diría que la historia hace plausible, muy probable, que existiera algo parecido, en el sentido de que el pueblo de Israel era un pueblo transhumante, era un pueblo de pastores al principio, que tenía su propio Dios, y la Biblia lo que nos dice es que el tabernáculo de al principio, digamos el templo, era un templo portátil. En eso coincide con lo que ha dicho el reportaje que hemos visto antes, ¿no? Entonces, es muy posible que dentro de ese tabernáculo portátil, que es plausible dentro de la historia, hubiera algo que contuviera de algún modo la presencia del Dios, que era el que, digamos, gobernaba los destinos de esa tribu o de ese clan nómada. O sea que a priori sí. Ahora bien, una cosa que es desde hace 1000 años antes de Cristo,
y que lo consideramos como una hipótesis histórica plausible, a decir, podemos reconstruirla hoy o podemos encontrarla hoy, de ahí media un mundo. Y entonces yo diría, ya desde el punto de vista del siglo XXI, que buscar hoy el Arca de la Alianza de la época de Moisés, es decir, de hace, pongamos, 3.200 años, pues me parece una tontería. Es muy curioso Una porque tontería. ¿a quién se le ocurrió primero, reduciendo toda esta problemática del Arca de la Alianza, que Dios podía caber en una caja? O podía, de alguna manera, contenerse en una caja. Es que no era el Dios que nosotros pensamos claro. hoy. No, pero Claro. es que el que desarrolló primero esa idea, y eso Nacho lo sabe muy bien, fue el pueblo egipcio. Es decir, el pueblo egipcio ya hacía procesiones de arcas, existen grabados en templos egipcios que hoy visitan millones de turistas cada año, donde se ven a los sacerdotes portando esas arcas sobre unas andas, exactamente las mismas imágenes que estamos acostumbrados a ver cuando se habla del Arca de la Alianza. Porque está grabada en algunos lugares, como Claro. el arco de Tito, si no recuerdo mal. Sí, pero no, en el Arco de Tito no. El Arco de Tito, eso es interesante. Eso es distinto, eso es la menorá, el candelabro de los 7 brazos. Y es interesante porque evidentemente el Arca de la Alianza desaparece en un momento dado de la historia. Es muy curioso que es uno de los objetos más citados del Antiguo Testamento, aparece más de 200 veces mencionado, y de repente desaparece toda mención. No hay una alusión a que fue saqueada, desapareció, se rompió. No existe ninguna alusión a ese respecto, simplemente se desvanece. Y es curioso porque se supone que cuando cae ya el templo de Salomón, ese arca ya no estaba allí. Cuando se reconstruye el templo y se hace el segundo templo, que es el templo de Herodes, ese arca no está allí. Lo que hay son otros objetos, como esta menorá, que sí que parece que en el año 70 las tropas de Tito saquean, se las llevan a Roma, las colocan a disposición del pueblo romano como trofeo de guerra y se construye un arco donde aparecen esas reliquias. La menorá, aparecen las trompetas también que estaban en ese lugar y otro tipo de objetos ceremoniales, pero no el arca. El arca yo creo que fue fundida o destruida, aunque hay indicios que son muy interesantes. Algunos nos llevan incluso a Etiopía, en donde hoy existe un templo, que es Santa María de Sion, que en realidad no es un templo, son 7 templos construidos uno dentro del otro, y en el centro se supone que se custodia el arca, no para proteger el arca, que eso es la parte interesante, siempre me lo ha parecido, sino para protegerse del arca, porque el arca, según la Biblia, era un objeto que no todo el mundo podía tocar. Un objeto peligroso. Un objeto peligroso. Aparece en la película Indiana Jones, en cuanto abren el arca, se derrite el que lo contempla como la cera. Se habló de luz también, por cierto. Se ha hablado muchas veces de que las antiguas culturas, como la egipcia, podían tener rudimentarios conocimientos de la luz. Eléctricos. Eléctricos, y quizá una luz eléctrica podía provocar esa impresión. Bueno, se ha hablado por la configuración del arca. Lo curioso de la descripción bíblica de este objeto es que parece un manual de bricomanía, ¿no? Es decir, sí, da con mucho detalle. Da muchísimo detalle sobre las proporciones, medidas, el tipo de madera que se tiene que usar, el revestimiento que se tiene que usar, y cuando se ha puesto esto en manos, claro, todo esto es verlo con ojos del siglo XX o XXI. Cuando se ha puesto todo esto en manos de gente con nuestra óptica, dice, hombre, esto podría funcionar como un condensador eléctrico. Hombre, esto podría explicar por qué el que no estaba iniciado y no iba descalzo y siguiendo las indicaciones que da la Biblia y tocaba el arca, quedaba fulminado y se convertía en carbonilla. Hombre, sí podría explicarlo, pero eso implicaría admitir otra cosa, y es que existían unos conocimientos tecnológicos en esa época que nos llevaría a otro discurso muy distinto. Es interesante que el arca es un elemento que, bueno, para empezar aparece en el Corán, ahí es denominada tabut, el tabut, más o menos con características similares a las de la Biblia. La mención que se hace es que contiene la vara de Moisés, que también tiene su historia. Sobre todo, el arca es un elemento muy interesante y que aparece de forma recurrente en muchas tradiciones esotéricas del Islam. La historia del arca, para estas tradiciones islámicas, no empieza con Moisés. O sea, el arca sería la plasmación en el momento de Moisés, la fijación en forma física de un depósito sagrado, la mana, ¿no? que dicen esas tradiciones, que se remontaría al origen de la humanidad, al primer ser humano, a Adán. Entonces, él, que ya tiene, bueno, entre las tradiciones islámicas, la categoría de representante de Dios en la tierra y de profeta, ¿no? Como primer ser humano. Entonces, él recibiría, sería un depósito sagrado,
del que no se dan explicaciones, de origen sobrenatural, evidentemente. De forma simbólica se dice que Adán lo trajo del paraíso, etc. Entonces, que él transmitió y se ha ido transmitiendo a través de los profetas, a través de los patriarcas, hasta llegar a Moisés. Moisés, en la época de Moisés, se construyó el arca para recoger ese depósito sagrado. El Corán explicita que lo que contenía el arca era, además de la presencia divina, la sakina, que dice el Corán es la presencia divina en su aspecto de paz. Su aspecto, la presencia divina tiene muchos aspectos, ¿no? Y la sakina es dice el Corán que la sakina es lo que aquieta el corazón de los hombres, ¿no? De los creyentes. Es ese aspecto de la presencia divina pacífico, que aunque el Arca de la Alianza es muy guerrera, ¿no? Parece, pero dice que lo que contiene es la sakina, la presencia divina, y el bastón de Moisés, que no es de Moisés, que a su vez lo era, es un objeto de poder, que lo recibe Moisés de Shuaib, que es Jetro, de su yerno, es decir, y que a su vez es lo mismo, un objeto de poder que se remonta al origen de la humanidad, y que el arca también es, digamos, continente temporal de eso. Y es el que desencadena las plagas también. Exacto, hablábamos de exacto. este asunto, Y dice, además, el bastón de Moisés y otros restos, dice el Corán, y otros restos de la familia de Aarón y Moisés. Otros restos, entendemos, también heredados, ¿no? Es decir, que no es algo que les pertenece a ellos. Que, en definitiva, que la historia del arca no empieza con ellos, sino que es el receptáculo de un depósito sagrado primordial, de origen sobrenatural, de origen fuera de este mundo, que el arca durante un tiempo recoge, y que después el arca pierde su función, es escondida o desaparece, según estas tradiciones, es escondida en esta cueva en el monte Sinaí, y ese depósito sagrado continúa, pues se entiende que llega hasta Jesús, en fin, se va transmitiendo a través de todos los profetas. Por eso la arqueología la ha buscado con tanto ahínco. Quizá podríamos concluir de esta forma, en esta noche de Navidad. Hay muchos objetos, a pesar de la mirada del siglo XXI, quizá excesivamente fría o no lo sabemos, pero es cierto que mientras hacemos este debate, mucha gente en diferentes países sigue invirtiendo dinero y buscando este tipo de objetos. Recordarán la historia que se producía en Toledo, en uno de nuestros primeros reportajes. Uno de nuestros reporteros entró, dice, en donde estaba ubicada la mesa de Salomón, llena de leyendas. Exactamente, objetos poderosos, antiquísimos, que recorren las leyendas de todo el mundo y que mucha gente por lo menos tiene fe en llegar hasta ellos. Lo cierto y verdad es que aquí hemos intentado debatir y hemos intentado arrojar cierta luz, por lo menos para saber que no todo está tan claro, que es digno de ser investigado, y que yo creo que podríamos concluir, no sé si estáis de acuerdo todos, que la Biblia sin duda sí que es un libro de poder, un libro que ha cambiado el mundo, que es muy importante, que se pueden extraer seguramente los mensajes que uno interprete, que uno quiera, que le puede servir a unos de la forma que ellos determinen, y que sigue siendo un libro que estoy seguro, dentro de un siglo, dentro de 2 siglos, si existe la televisión, seguirá debatiendo sobre qué parte es verdad y qué parte no lo es. Aquí, con el mejor elenco de especialistas, hemos intentado simplemente que tengan más información. Ese es nuestro único interés en esta noche, hay que decirlo, tan especial. Les deseamos el mejor año 2007. Yo os deseo a todos, Nacho, Antonio, Andrés, Javier, José Manuel, que haya una nueva investigación, que haya un nuevo debate, que seguro que surgen a partir de aquí un sinfín de mensajes con nuevas propuestas, y que simplemente hemos esbozado el camino, que somos investigadores, somos en este caso periodistas, y queremos mostrar la panoplia amplia de posibilidades que hay. Gracias a todos, que tengáis un felicísimo año 2007, os lo deseo de corazón, y que el año que viene esté lleno de misterios, de investigaciones, de propuestas, de debates, ¿por qué no?, e incluso de planteamientos encontrados. Como siempre, el último juicio, la opinión, la suya, la del espectador, la más importante. Buenas noches, feliz Navidad y feliz 2007.